Buenas tardes, soy el doctor Carlos Marcín Salazar, asesor y miembro del Consejo Consultivo de Iluminemos por el Autismo. Y bueno, quiero agradecer la invitación a este foro Juntos por la Inclusión. ¿Te apuntas? Sí, me apunto. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Cámara de Diputados de la 65 legislatura. Gracias por la invitación, gracias a Gerardo Gaya para darme este tema tan importante. ¿Qué es y qué no es el autismo? Voy a tratar de hacer un análisis crónico en 20 minutos, que bueno, es tratar de contestar no una pregunta, sino muchas preguntas para poder tener una idea, ¿verdad?, importante y oficial formal de lo que es el autismo y de lo que no es el autismo. Bueno, se dice que es un constructo social de nuestra época, que es un concepto que construye la psicología, la psiquiatría, para hablar de lo que se supone que es un trastorno, o al menos hasta lo que ahora conocemos como un trastorno del desarrollo infantil. Pero en el colectivo y en la comunidad autista actual se habla de una identidad autista con la cual terminaremos de hablar esta plática. ¿Es una condición de vida? Sí, ¿verdad? Es algo con lo que se nace, ¿verdad? También se puede decir que es un trastorno neurológico. Vamos a ver, obviamente, los fundamentos de por qué es un diagnóstico. ¿Es curable? Ya no hablamos de la cura. Antes la cura era como el gol estándar, como la meta ideal, ¿verdad? Pero si estamos hablando de que es una condición, estamos hablando de que es algo que no se cura y que puede tampoco entrar dentro de lo que es una enfermedad que requiera curarse. Hablamos de que es una triada clásica. Hay componentes de las dimensiones del espectro autista que vamos a ver. Vamos a pensar que también estos componentes de la triada clásica no están en la misma proporción para todas las personas, es decir, las habilidades sociales de comunicación, que es uno de los aspectos de la triada. El otro aspecto es el aspecto de los comportamientos y el otro aspecto es la parte de los intereses, la imaginación, ¿sí? Y bueno, esto hoy hablamos que está desbalanceado y que no necesariamente es como la definición clásica. ¿Es un espectro de niveles de gravedad? Sí. Sin embargo, ahora se cuestiona y se piensa que en lugar de hablar de gravedad o niveles de funcionamiento, hay que hablar de niveles de ayuda. ¿Qué tanta ayuda necesita una persona autista? ¿Es una epidemia? No. Claro que desde el año 2000 se viene incrementando la prevalencia en los estudios epidemiológicos. Vamos a hablar del estudio epidemiológico para México, ¿verdad? Y bueno, hay que preguntarse si esto es una etiqueta que discrimina a un grupo minoritario. Puede pasar, ¿verdad?, que la forma en que maneja la sociedad este diagnóstico, ¿verdad?, sea contraproducente y de alguna manera pues estigmatice a las personas con autismo. Es invisible. Hace algunos años, antes de que se promulgara la ley de protección al autismo, decíamos que no tenía visibilidad, ¿verdad? Creo yo que esa es la visibilidad legal, ¿verdad? Ahora estamos hablando de qué tanto hay unas personas a las que no se les nota o qué tanto hay para otras personas, obviamente una presentación que puede ser un estigma frente a la sociedad. Es un neurotipo con diferente manera de procesar la realidad y hasta allá vamos a llegar con esta plática. Iniciamos con lo que es el autismo en el modelo clínico psiquiátrico.
El término autismo fue utilizado por un psiquiatra, Eugen Bleuler, en 1911, y esto era para describir una característica de las personas con esquizofrenia. Autismo significa vivir en función de sí mismos, estar apartados de la realidad. Este concepto, el doctor Leo Kanner en Estados Unidos lo tomó y escribió un artículo hablando del trastorno autista innato del contacto afectivo y con la característica de ser esto un autismo infantil precoz, a diferencia de los casos de la esquizofrenia de los adultos. La descripción de Kanner era de niños aislados, absortos, ensimismados, indiferentes a la interacción, en la soledad autista, con deficiencias en el lenguaje y la comunicación, así como comportamientos estereotipados repetitivos, con necesidad que el entorno no cambie o se manifestaría ansiedad muy intensa. Este es el concepto clásico, inicial y formal, que obviamente surgió hace ya mucho tiempo y que pues, se ha ido cambiando, se ha ido transformando y ha cambiado obviamente este significado hasta lo que veremos el día de hoy. Hans Asperger, un también psicopedagogo en Europa, en 1944 escribe un artículo que habla de algo que se llama el autismo psicopático. Y en este artículo hay niños descritos semejantes a los casos del doctor Leo Kanner, pero con la variedad de que había un mejor desempeño intelectual, lenguaje y con una capacidad no convencional en sus relaciones sociales, como que prácticamente describiendo un formato, ¿verdad?, con autismo como más leve. Este artículo del doctor Hans Asperger no fue conocido hasta 1980, que la fundadora de la Asociación Británica, Lorna Wink y Gould, ampliaron el concepto de autismo, incluyendo el síndrome de Asperger. La doctora Lorna Wink en aquel entonces estableció esta triada de deficiencias, que es lo clásico de la comunicación social, la interacción social, la imaginación, intereses y actividades repetitivas. Tenemos acá esta diapositiva para entrar en lo que es lo que de alguna manera nos rige actualmente para hacer un diagnóstico, y que es el Manual de Diagnóstico Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana en su 5ª edición del año de 2003. Como ustedes verán, el DSM-5 es el producto de investigaciones de clínicos desde hace muchos años, ¿no? Aquí estamos viendo que hay desde un DSM-1 hasta lo que actualmente es el DSM-5. Y tenemos, ¿verdad?, que en este concepto actual del espectro estamos hablando de estos 3 grandes círculos, que son las deficiencias en la socialización, los déficits en la comunicación social y la presencia de conductas repetitivas e intereses restringidos. Y esto a veces está acompañado, puede ser, de una discapacidad intelectual o de trastornos del lenguaje. Pero alrededor de este espectro autista, pues tenemos varios aspectos que siempre se contemplan, como puede ser la presencia de hiperactividad, agresión, ansiedad social, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de alimentación, trastornos del sueño, epilepsia, anormalidades electroencefalográficas. Y bueno, aquí podemos ver un poco de en qué momento aparece el autismo en estos manuales de la Asociación Psiquiátrica, y es hasta 1980 en el volumen, en la edición 3 de este manual, donde se habla del PDD famoso, el Pervasive Development Disorder, un trastorno pernicioso del desarrollo o autismo infantil. Esto mismo para el 87 se considera que hay chicos o gente que puede presentar un autismo residual posterior a haber padecido el autismo.
Y bueno, es hasta 1994 que aparece lo que es el DSM-4 y se habla de un trastorno o desorden autista con multicategorías. No solamente el autismo está incluido en esto, sino está el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el síndrome desintegrativo infantil y lo que vendría a ser posteriormente el trastorno generalizado del desarrollo. Para 1988, el DSM-4 revisado hizo hincapié en señalar que algunos niños fueran obviamente diagnosticados, a diferencia del autismo, con esto que se llamaba trastorno generalizado del desarrollo, que era una especie como de autismo leve, autismo light, que complicó bastante el poder identificar correctamente a los chicos en aquella época. Para el 2013, y eso es lo que tenemos actual, el DSM-5 empezó a utilizar este concepto del espectro, que habla de una dimensión muy amplia, un continuo que va desde personas que están afectadas de manera importante hasta personas que están afectadas de manera leve. Y tenemos en pantalla lo que vendría siendo la forma de los criterios para el diagnóstico de autismo. El diagnóstico se realiza revisando este manual y cotejando que una persona tenga las siguientes características. Hay dos rubros, el A y el B, que son fundamentales. En el rubro o en el inciso A, decimos que hay deficiencias persistentes en la comunicación, en la interacción social, en diferentes contextos, y esto varía de grado, ¿sí? Para esta cuestión de detectar estas deficiencias, se habla de tres, y las tres tienen que estar presentes en la persona que recibe el diagnóstico. Deficiencia en la reciprocidad emocional, deficiencias en las conductas de comunicación no verbal, deficiencia en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las interacciones. Bien importante tomar en cuenta esta última, que es desarrollar las relaciones, poderlas mantener y poderlas comprender, que es quizás el aspecto más difícil. En el inciso B estamos hablando de que los sujetos deben tener patrones restrictivos, repetitivos en el comportamiento e intereses y actividades como muy selectivas. Bastan 2 de estas 4 para dar el diagnóstico de autismo. Movimientos estereotipados, utilización de objetos y habla de tipo estereotipada, insistencia a la monotonía, el deseo que todo permanezca sin cambio y patrones de comportamiento muy rígidos, inflexibles, la presencia de intereses muy restrictivos y posiblemente una fijación en su intensidad y en el foco de atención. Se habla de un trastorno ya de la integración sensorial y se dice que puede haber hiperreactividad o hiporreactividad sensorial. Este fue de lo último que se sumó a estos criterios del DSM-5 y creo que los tomamos obviamente como una buena aportación, dado que es una de las características que mucho antes de este manual del DSM-5 ya habíamos consignado presentes para el diagnóstico de autismo. Este diagnóstico también requiere otros incisos. El inciso C dice que los síntomas deben estar presentes en el primer periodo del desarrollo. Por tanto, innecesariamente estamos hablando que este trastorno es un trastorno del desarrollo, neurodesarrollo infantil, aunque posteriormente estos sujetos crezcan y se conviertan en adultos, pero eso supone que su presentación inicial debe ser en la infancia temprana. El otro requisito es que los síntomas que tenga el sujeto causan un deterioro clínicamente significativo
social y laboralmente. Es decir, que estos síntomas no son de un sujeto que es introvertido, de alguien que es penoso, que alguien tiene pena, sino son síntomas importantes que lo limitan y lo ponen hasta cierto punto en una situación de desventaja comparativamente con las personas neurotípicas. ¿Sí? También tenemos en este criterio del DSM-5 una clasificación para hablar de los diferentes niveles de autismo. ¿Sí? Mostramos acá en pantalla este gran cuadro, ¿verdad? Que originalmente viene a señalar como los niveles de gravedad y se habla del nivel 1, el más leve, el nivel 2, que es moderado, y el nivel 3, que sería el más grave o más importante. Esto se ha dejado en desuso y se ha pensado que es más pertinente hablar de niveles de ayuda, ¿sí? De manera que cuando hablamos de el grado 1, que es el leve, es un sujeto que necesita menos ayuda con relación a su participación e interacción social y también en relación a sus comportamientos y lenguaje. En nivel 2 estamos hablando de una persona que necesita, dice aquí, ayuda notable. Es una gente que posiblemente requiera un tratamiento durante los primeros años del desarrollo para poder impulsar, obviamente, las áreas sociales de comunicación y trabajar en la intervención de todos estos comportamientos repetitivos o la inflexibilidad que tiene y que no le permite ajustarse o adaptarse a las situaciones sociales. Por último, el nivel 3, que sería sujetos que necesitan una ayuda muy notable y que posiblemente aquí es donde entramos en personas, ¿verdad?, que en su condición de personas con autismo puede ser que este sea un nivel que los acompañe durante toda su vida. Esto no es una situación fija, pero la mayoría de las veces cuando se hacen estos diagnósticos, ¿verdad?, se puede pensar que un nivel 3 es difícil de superar, aunque no imposible. ¿Sí? Y bueno, habrá que poner atención a este nivel porque este nivel de autismo conlleva a muchas intervenciones, muchos apoyos verdaderamente para poder habilitar a estas personas lo más que se pueda. Quiero que piensen que lo que estamos haciendo ahorita es cómo se identifica el autismo y no realmente qué es. Y hablamos de que se identifica por este manual del DSM-5. Y tenemos dos pruebas que son muy usadas para certificar el diagnóstico. Internacionalmente se conocen como el ADI y el AUS. Estas pruebas y con los criterios del DSM-5 nos llevan a hablar de un espectro muy amplio, heterogéneo, diverso, con una constelación de síntomas muy amplias y en esta combinación de los niveles de gravedad o necesidad de ayuda. Más allá de cómo se identifica, pensemos qué es el autismo. Uso este modelo que es un modelo como del autismo en cascada. Ahorita van a comprenderlo. Estamos hablando de que es un trastorno neurológico del desarrollo temprano que se detecta entre 12 a 36 meses. Hay indicadores de alerta muy clara para reconocer el autismo. Tenemos cuestionarios, ¿verdad?, que se utilizan para hacer la detección. Tenemos escalas del desarrollo para ver qué tanto la persona autista puede estar dejando pendientes del desarrollo que señalan un desarrollo diferente. Y tenemos instrumentos, pruebas validados, inclusive estandarizados para México, para hacer la detección temprana. Aquí tenemos como ejemplos el ADEC y el TASI. Siguiendo esta línea en cascada hacia de forma ascendente, podemos decir que el autismo afecta el procesamiento sensorial, la regulación emocional y la cognición social.
Afectándose el procesamiento sensorial, lo que van a aparecer son muchas conductas repetitivas y estereotipadas que asumen un papel de descarga o de compensación cuando la persona se siente muy sobrecargada desde el lado sensorial. Y creo que esto mismo de alguna manera condiciona que el sujeto tenga dificultades para establecer una conexión en un tono de armonía y de reciprocidad emocional. Y no es raro que entonces veamos a la aparición de esta hipersensibilidad a estímulos del ambiente o una hiporreacción a los estímulos, ¿sí? Entonces el sujeto puede tener síntomas que lo hagan obviamente muy sensible a ciertos estímulos gustativos, olfativos, visuales, táctiles, propioceptivos en su cuerpo, o lo pueden hacer muy reactivo también. Tenemos como esa dimensión encontrada de mucha reacción o poca reacción. Siguiendo la línea en cascada descendente, estamos hablando de que se afecta la cognición social, se afecta cómo registra el sujeto, la persona, y responde a los estímulos de la realidad. Es decir, hay una falla en cómo se registra la información, hay una falla, ¿verdad?, en cómo se organiza una respuesta. Y aquí en particular tenemos que decir que esto se relaciona con algo que llamamos fallas en las funciones ejecutivas, que son funciones neuropsicológicas de un orden cognitivo superior y que nos permiten planear, nos permiten poner atención, nos permiten organizar nuestra conducta, nos permiten autorregularnos, ¿verdad? Y nos permiten monitorear nuestra conducta y ser consciente de lo que hacemos. Entonces, detrás de todo lo que podamos decir del autismo en los síntomas está esta explicación, ¿verdad?, de lo que es el autismo desde el punto de vista de las funciones ejecutivas. Siguiendo la línea descendiente de esta cascada del autismo, después de estos procesos fallidos, ¿verdad?, podemos hablar de que se presentan las fallas en enfocar y sostener la atención. No solamente la atención de mirar al otro a la cara, sino algo que llamamos la atención compartida, poder ver lo que a la otra persona le interesa. Decimos que hay una limitada imitación en este proceso de la cascada en autismo, y los chicos autistas no tienen a temprana edad, como por ahí del año de edad, esta capacidad de emular y copiar la conducta de los demás, que nos sirve para empezar a modelar nuestra conducta social, y el lenguaje también, que se da sobre la base de la imitación. Todo esto nos lleva a lo que es la dificultad en compartir experiencias con su grupo de pares. Cuando un niño es pequeñito, lo que vamos a notar es que se puede acercar, pero no puede interactuar, no se puede conectar, y muchas veces se mantiene en la periferia de las relaciones sociales, y podemos verlo en un juego solitario o en un juego que no es compartido con otro. Finalmente, el producto de esta línea descendente de cascada del autismo, pues es una dificultad en estas habilidades de la comunicación social. Y creo que con esto podemos pensar qué es el autismo. Pero vamos a decir más cosas, ¿eh? Habíamos dicho que se puede presentar tempranamente, y tenemos muy claro, ¿verdad?, que hay una preocupación de las madres entre los 12 y 24 meses. Esto es producto de investigaciones epidemiológicas, y están acá el tipo de preocupaciones que las madres tienen. Mi hijo no habla, dejó de hablar, pocas veces me mira a la cara, no me hace caso, parece sordo. Ya tenemos esta lista como muy identificada. Por otro lado, hay indicadores de alerta que son observables para pensar que el niño está en riesgo de autismo. No se orienta al escuchar su nombre, pocas veces hace contacto visual, no sonríe con tanta frecuencia. En fin, estas listas son indicadores de alertas internacionales que están perfectamente certificados, ¿verdad?, por investigaciones en diferentes partes del mundo. Ahora, muy poca gente lo sabe, pero cuando hablamos de que un chico ha recibido el diagnóstico de autismo, es porque tiene factores asociados en su historia del desarrollo, en su historia clínica. Lo primero que vamos a decir,
es que el autismo no está asociado a una mala crianza, no está provocado por las vacunas, no está provocado por los trastornos de alimentación. Vamos a ver una explicación diferente a esto, ¿verdad? Que no se sea necesariamente tener problemas de alimentación y la cuestión de las vacunas esté asociado estrictamente al autismo. Hay hallazgos neuropatológicos, neuroanatómicos documentados seriamente, mucha investigación, ¿verdad?, de algún disfuncionamiento neurológico en las personas con autismo. Sin embargo, estos hallazgos no son consistentes entre toda la población. Estamos hablando de que el espectro autista es muy heterogéneo, que quiere decir que puede tener diferentes causas y no estamos ya buscando una, ¿verdad? Existen evidencias también del fenotipo ampliado de la familia. Ya hace también tiempo que se consignó que entre las familias, la familia de ascendencia de un chico, hay parientes cercanos, parientes de primera, segunda, hasta tercera generación, que no tienen autismo, pero que tienen características, obviamente, que pudieran ser identificadas con el autismo. A esto se le llama el pedigrí familiar en los estudios genéticos relacionados con el autismo. Los avances de la investigación en genética permiten identificar hasta más de 15 variedades de genes involucrados y se puede decir que es poligenético. No estamos hablando de un padecimiento relacionado con un solo gen, sino relacionado con varios genes, y de ahí la dificultad para establecer perfiles genéticos, ¿sí? Los estudios epidemiológicos han registrado datos relacionados con la presencia del autismo y sabemos hoy en día que cuando vemos a una persona con este diagnóstico hay factores de riesgo, y estos factores de riesgo es que una familia ya previamente haya tenido obviamente un chico con autismo o alguien en la familia tenga con autismo, y esto entonces, esta prevalencia varía desde un 5% hasta un 35%. Los datos que tenemos también como factores de riesgo asociados al autismo: padres añosos, madre mayor de 34 con un padre mayor de 40 años. El 17% de las historias clínicas de personas con autismo están asociadas a padres añosos. También, obviamente, hay otros factores asociados, como diabetes gestacional durante el embarazo, el uso de ácido valproico, que es un anticonvulsivo, en padecimientos como la fenilcetonuria, la talidomida, la preeclampsia en las mujeres, embarazo gemelar prematuro, fertilización in vitro. Sí, mucha gente no lo sabe y hemos encontrado que cuando hacen la fertilización in vitro hay un porcentaje importante de chicos que nacen con autismo. Antecedentes familiares con lo que llamamos el BAP, que es el Broad Autism Phenotype, el autismo ampliado del autismo. Hay chicos, ¿verdad?, que muestran un perímetro cefálico incrementado y de manera muy rápida entre el primero al tercer o cuarto año. Algunos casos de autismo tienen trastornos de alimentación, que es una condición médica asociada al autismo, 35%. Por otro lado, hay trastornos del sueño y es en un 12%. Resumiendo acá, podemos decir que entonces tenemos una situación poligémica alrededor del 11%. Y les voy a mostrar rápidamente nada más algunos artículos, ¿verdad?, no de difusión científica, sino artículos de publicaciones indexadas. Y aquí tenemos uno que está diciendo que se ha encontrado que un 80% de los genes son heredados, lo que significa que las causas ambientales son responsables de apenas un 20% de este riesgo. Dice, las nuevas cifras concuerdan con estudios anteriores de muestras más pequeñas. Este es un estudio de bastante número de niños, estamos hablando
de 2,000 niños nacidos en Dinamarca, Finlandia, Suecia, Israel, Australia, en varios lugares del mundo. Son consorcios internacionales que hacen estos estudios. Y bueno, estos estudios nos están diciendo, ¿verdad?, que los factores genéticos con frecuencia se ignoran y en su lugar se quieren arguir factores ambientales y suelen recibir una atención desproporcionada del público y de los medios, lo que explicaría la desacreditada, todavía difundida creencia sobre vacunas, alimentación y cosas de estas. Otra presentación de un artículo científico, y fíjense que estamos hablando de un artículo del Exoma, ¿verdad? Y que nos explica que hay cambios en el funcionamiento neurobiológico del autismo, cambios en la parte del funcionamiento cerebral. En este estudio están hablando de 102 genes implicados en el riesgo del autismo. ¿Sí? Y estos son estudios muy recientes. Y bueno, ¿qué podemos decir del autismo en México? ¿Sí? Y aterrizando un poco todo esto que platicamos. Se realizó un estudio de prevalencia epidemiológica en la ciudad de León, Guanajuato, en el 2016, y fue una investigación que tuvo fondos internacionales para poder hacer esto en México, y se llegó a la conclusión de una persona autista, un niño autista, en 96 niños neurotípicos, ¿verdad?, por cada 100 niños, 96 niños neurotípicos, un niño diagnosticado con autismo. Aquí dice, alguna vez se consideró que el autismo era un trastorno extremadamente raro que afectaba a una pequeña proporción de la población. Sin embargo, en las últimas décadas el número de personas diagnosticadas como pertenecientes al espectro autista ha aumentado enormemente a una cifra aproximada de 1 en 100. Y estoy diciendo esto y enfatizando porque resulta que en las redes sociales y en el Internet mucha gente está manejando cifras de diferentes países. Y les voy a mostrar aquí un cartel de este estudio que se hizo y se entregó a la Secretaría de Salud el 27 de abril de 2016, y hasta ahorita no hay un estudio, ¿verdad?, de esta naturaleza científica epidemiológica para México. Sí, seguramente los números ya crecieron, pero este es el dato oficial. En aquel entonces la publicación que hicimos en una revista internacional, ¿verdad?, de autismo, ¿sí?, el JAD, que es el Journal of Autism and Development Disorders, decíamos nosotros que niños de 1 a 11 años podrían ser en la cantidad de 94,800, adolescentes 298,000 y adultos sin poder decirlo, dado que la cifra de adultos podría ser todavía mucho mayor a todo lo que estamos hablando de niños y adolescentes, pensando en personas que pueden estar ahorita actualmente teniendo 50, 60 o más años. Y los estudios epidemiológicos no se hacen en relación al autismo de adultos, porque se considera que por donde los podemos detectar y confirmar que tienen autismo es en la edad infantil. Esta es la última publicación de un grupo de especialistas en epidemiología del autismo que señala, sí, un estudio, una revisión sistemática de los números de la prevalencia del autismo en todo el mundo, y se estima, ¿verdad?, que es 1 en 100, para que no esté la gente especulando y diciendo tantas cosas. Y bueno, esta prevalencia ya de alguna manera internacionalmente reconocida es parte de lo que ha influido en los cambios de la definición y la diferencia de lo que conocemos en el autismo por el cómo se evalúa el autismo con diferentes metodologías. Ahora los estudios epidemiológicos tienden a tener una metodología semejante para tener los mismos resultados.
Y ojo con esta diapositiva porque voy a tratar de explicar muchas cosas. Voy a empezar diciendo que, bueno, el autismo es un trastorno que se presenta en la primera infancia, ¿verdad? Y que bien pudiera tener una buena evolución con el apoyo e intervención de tratamientos de metodología especializada, particularmente para el autismo, y que pueden generar, obviamente, el beneficio de que el niño de alguna manera recupere ciertas áreas del desarrollo y sea factible, ¿verdad? Y se pueda beneficiar de la inclusión escolar. Y este niño autista que llega a la escuela posiblemente vaya obviamente a proseguir hacia la adolescencia y hacia la secundaria, algunos a la preparatoria y algunos hasta la universidad. Pensándose entonces que hay una recuperación importante en una población, en un porcentaje aproximadamente del 27% de personas con autismo, que podrían desprenderse del diagnóstico de autismo, del diagnóstico del trastorno del espectro, para pasar simplemente a tener, obviamente, una identidad como autistas sin necesariamente tener la parte de un déficit o algunas fallas. Estamos hablando también de que hay personas que reciben un diagnóstico tardío. Muchas personas su autismo a lo mejor pasa desapercibido en la escuela, en la familia, ¿verdad? Por ser algo más leve y viene a resultar su identificación muchas veces hasta que llegan a la adolescencia, en donde las relaciones sociales son más complejas y en donde entonces la persona autista se ve con mayores dificultades para establecer la relación con su grupo de pares adolescentes, ¿sí? Esto no solamente es en la adolescencia, hemos encontrado autistas que se reconocen autistas ya de edad avanzada, ¿verdad? Y entran en un proceso de diagnóstico tardío y que habría que hablar un poquito de esto en la siguiente diapositiva. Acá hay una palabra que es el camuflaje y este es un fenómeno interesante que puede pasar con personas autistas que entran en el contacto con la sociedad y que están de alguna manera recuperados y que tienen que generar una serie de conductas como un enmascaramiento para pasar desapercibidos y ajustarse a la sociedad. Entonces, para muchas personas con autismo, esto puede ser un desgaste muy importante, estar forzándose a aparentar y aparecer como personas normales. De manera que hablamos mucho de que esto puede generar una situación concurrente de ansiedad y depresión. En las cifras de las personas con autismo se habla de una vulnerabilidad y de una comorbilidad a padecer trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Hay casos no diagnosticados y hay casos autodiagnosticados. Hoy en día hay una comunidad autista, ¿verdad? Desde la promoción de lo que es el colectivo de autismo que se viene dando desde los años 90 hasta ahorita y que va creciendo y que va definiéndose no como un trastorno, sino como una identidad autista. Ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, habrá casos de autismo con una notable necesidad de ayuda al 33%. Hay casos, obviamente, donde el autismo está más extremo, de manera más importante, clínicamente hablando, y entonces tienen una necesidad de ayuda el 36%. Entonces, veamos esta diapositiva, ¿verdad? Como algo que nos habla de ese espectro, habla de los diferentes momentos y de un padecimiento que no es estático, es dinámico, ¿sí? No se queda una persona exactamente autista como era a los 3 o los 4 años. Esto depende de muchos factores. La intervención, los medicamentos, el trabajo de la colaboración de las mamás, la inclusión educativa. Pero hay que señalar que los casos de autismo que tienen más necesidad de ayuda
vienen acompañados muchas veces con trastornos del lenguaje que limitan su socialización o asociados con una discapacidad intelectual que también de alguna forma limitan el aprendizaje y el desarrollo de actividades académicas. Rápido, esta es la prevalencia del diagnóstico tardío. 25% de las personas con autismo tardío, diagnóstico tardío, niegan este diagnóstico por temor a ser identificados como un paciente psiquiátrico y ser estigmatizados. Esto es un punto de crisis muy importante, ¿verdad? Porque el concepto de autismo como un trastorno puede llevar a la sociedad a identificar esto de una manera patologizante. Y por eso la comunidad de personas con autismo trata de revertir y redefinir el autismo en otros términos. Hay personas con autismo que no se aceptan como autistas en el 33%, el 80% no se sienten aceptados por la sociedad. Elaborar, dice, el ser tratado como alguien inferior es lo que perciben el 42%, y el proceso de elaboración de un diagnóstico no es que demos el diagnóstico y el sujeto se siente aliviado o se siente con el estigma. Es una elaboración que lleva años, ¿sí? Se habla de que estas personas con diagnóstico tardío, el 29% son desempleados, el 51% están subempleados y que solamente el 20% llegan a tener un empleo profesional. Bueno, en la perspectiva de quién estamos hablando ahora, el autismo, hay diferentes niveles o enfoques de explicación. Los padres tienen su enfoque, los profesionales tenemos un conocimiento avanzado y establecido de mucho tiempo atrás, pero hoy también tenemos que contemplar en la perspectiva femenina. De algún tiempo para acá nos empezamos a dar cuenta que el diagnóstico de autismo estaba como muy enfocado en el perfil de los hombres y se hablaba de que el rango del autismo eran 4 hombres por una mujer. Y no era porque hubieran menos mujeres, sino porque el diagnóstico de mujeres con autismo es un diagnóstico más fino. Y de esto podríamos hablar mucho el día de ahora, pero los dejo con este apunte muy particular, que sería contemplar, obviamente, el autismo también en la perspectiva femenina. Sí. Hoy hablamos de la persona autista, de voces autistas en primera persona. El autismo hoy se puede ver como un activo fundamental de la evolución humana, como una persona con un estilo de pensamiento diferente. Hay una teoría que es el monotropismo, y dice un estilo cognitivo diferente. La teoría del monotropismo argumenta que la característica central del autismo se refiere a una estrategia atípica que se emplea en la distribución de la atención, que sugiere que es la base del criterio de la gama restringida de sus intereses. Y esto es inherente al diagnóstico del manual del DSM-5. El monotropismo sugiere que la cantidad de atención disponible para un individuo en un momento dado es limitada, como se puede encontrar en numerosos estudios cognitivos. Así, la formación de muchos procesos cognitivos depende de una competencia entre los procesos mentales por este recurso escaso. Murray, uno de los autores de esta teoría, propone que las estrategias para la forma en que se utiliza la atención se distribuyan normalmente y en gran medida están determinadas genéticamente entre aquellos con un uso de la atención y aquellos que concentran la atención en un pequeño número de intereses. Dice, los autores proponen que aquellos en el extremo estrictamente enfocado de este espectro son aquellos diagnosticados en el espectro autista. Es una teoría interesante, ¿verdad? Que es la más actual y habría que tomar en cuenta. Y bueno, vamos a hablar ya para casi terminar con estos 20 minutos. Dice, el autismo en primera persona. Y
Esto es una referencia de un libro que se llama El Handbook de los adultos autistas y su evaluación, ¿sí? Un enfoque afirmativo de la neurodiversidad. Y aquí está, obviamente, la cita y la referencia para que veamos de dónde salió esto. Este libro dice: el autismo es experimentar el mundo de manera profunda, apasionada, visceral, tener la capacidad de estar totalmente inmerso, concentrado en una experiencia de la que obtienen una intensa alegría sensorial, una experiencia del mundo tan intensa que puede ser también fuente de dolor o fuente de alegría, ¿sí? Una perspectiva autista. Muchas personas autistas tienen una fuerte preferencia por las conversaciones significativas. Decimos que son monotemáticas, ¿verdad? O que tienen un interés muy, muy pasional. Dice, se acepta y de hecho se espera que cualquiera de los compañeros de comunicación autistas, hablando de la comunidad de personas autistas, haga un monólogo y descargue información sobre un interés muy selectivo o un problema en particular como una de sus características. Desde una perspectiva neurotípica basada en el déficit, como la que se refleja en los criterios del diagnóstico del DSM-5, este estilo de comunicación para nosotros refleja un fracaso para mantener una comunicación de ida y vuelta. La persona autista sí desarrolla el tema, se apasiona en el tema y a veces no permite que fluya esta conversación en un círculo de ida y vuelta, ¿sí? Lo que esta perspectiva pierde, la perspectiva clínica, es la pura alegría de hablar en profundidad sobre un interés con alguien que entiende que un intercambio tan extenso puede conducir a amistades ricas o relaciones que reflejan una conexión importante de contarle a alguien en profundidad sobre una pasión específica. Dice, puede ser en efecto decir, me importa mucho este tema, te lo voy a dar, te lo voy a compartir porque es mi pasión y quiero obviamente compartirla. Esto nos está hablando de que ellos tienen una capacidad de compartir cuando cambiamos de canal y podemos conectarnos, no en esa modalidad de los circuitos de comunicación fluida, sino en otra forma de comunicación. Ser autista es un neurotipo genéticamente basado, en su mayor parte heredado. Es uno de los posibles neurotipos diferentes. Entre paréntesis, el neurotípico que somos nosotros tiene su propio perfil que afecta la forma en que las personas perciben, entienden, comunican y experimentan el mundo. Es una cultura aparte. Dice, las personas autistas también experimentan una trayectoria de desarrollo autista distinta y una vía de desarrollo diferente y divergente, no desordenada o incorrecta, sí, debido a que son autistas. Claro, en el enfoque médico, esto es un sesgo, ¿verdad? Un desarrollo inusual, un desarrollo que se considera disarmónico desde el punto de vista del autismo en primera persona, ¿sí? Esto es una trayectoria simplemente distinta. Individualmente las personas autistas son, por supuesto, muy diferentes entre sí, ¿verdad? No, o sea, esto es lo complicado y lo difícil, ¿verdad? Así como tantos neurotípicos diferentes hay, también así de diferentes son las personas autistas. Dice, ya que existe tanta diversidad dentro de la comunidad autista como dentro de la comunidad neurotípica o cualquier otro neurotipo. Ser autista no es algo que se pueda pagar o curar. Ser autista impregna todo acerca de esta persona que se mueve por el mundo y lo experimenta como una persona autista. Ser autista también es parte de una cultura o una comunidad, una identidad y una identidad próspera. A la mayoría de la comunidad autista no le gusta el término en el espectro, pero es útil para comprender la variación y la individualidad dentro de la población autista.
Ser autista es ser parte de un grupo minoritario. Con el tiempo, la comunidad autista ha crecido y se ha desarrollado. Y esta experiencia compartida no solo abarca cómo las personas autistas perciben y entienden el mundo, sino también las experiencias compartidas de toda una vida de prejuicios, patologización de sus formas básicas de ser, discriminación y estereotipos. Las personas autistas diagnosticadas y no diagnosticadas son parte del tejido de nuestra sociedad. Y es probable que muchos especialistas en autismo sean autistas sin darse cuenta. Para terminar, y contrapunteando, no comparando, pero sí de alguna manera contrastando. Aquí tenemos la definición dada por una persona autista de lo que es un neurotípico dentro de este gran concepto o dimensión de la neurodiversidad. Dice, neurotípico es un síndrome neurobiológico caracterizado por preocupación persistente en las relaciones sociales, delirio de grandeza y superioridad, obsesión con la conformidad. Los individuos neurotípicos asumen que su experiencia es la correcta y única de la realidad. Los neurotípicos les cuesta trabajo estar solos. Son intolerantes y te hacen menos si eres diferentes. Los neurotípicos insisten en reglas rígidas, arbitrarias, aplicando una conducta disfuncional, agresiva, destructiva para mantener su identidad de grupo. El síndrome neurotípico puede ser de origen genético y la autopsia de su cerebro revela que es más pequeño que el de las personas en la condición autista. Y esto lo escribió Mosky en 1999. Bueno, finalizamos con esta diapositiva que habrá que tener un enfoque en la pluralidad para hablar del autismo, dado que por un lado estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo que identificamos todavía actualmente en los niños, diferente en esta evolución y en una trayectoria que puede ser, obviamente, hacia personas que en la adolescencia o en la adultez se identifican en la identidad autista, no en el trastorno autista. Les doy gracias por su atención y pues espero que este resumen, esta cápsula del tiempo de lo que es el autismo y que no es, pues sirva para que se empoderen y puedan de alguna manera estar acompañando a la comunidad de las personas autistas. Buenas tardes.